Hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones con Igualdad, un espacio para reflexionar, cuestionar y aprender sobre temas que nos atraviesan como sociedades. Hoy hablaremos de tres ejes fundamentales: el sistema sexogénero, el feminismo y las masculinidades. Queremos abrir la conversación para comprender cómo estos conceptos influyen en nuestra vida cotidiana y en la manera en la que nos relacionamos. Oye, Ander, ¿tú sabes qué es el feminismo? No estoy enterado del concepto. Ok, el feminismo no es otra cosa que la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres. Parece sencillo, pero la verdad no lo es, debido a que hay muchos espacios donde esta igualdad no existe. Por ejemplo, en los sueldos, en la manera en que se distribuyen las tareas del hogar, en la seguridad de caminar por la calle o incluso en la forma en que se nos educa desde pequeños. Por ejemplo, tu hermana y tú hacen las mismas tareas del hogar. En algunas ocasiones. Ok, para iniciar, hablando del feminismo, hablaré de sus olas. La primera ola suele vincularse a los derechos de la mujer en 1848. Sin embargo, las feministas de esa ola estaban influenciadas por el activismo colectivo de las mujeres en muchos otros movimientos. En particular, las feministas obtuvieron conocimientos estratégicos de las mujeres que tomaron partido en movimientos por la templanza y movimiento abolicionista. Meses antes, los franceses adoptaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento otorgó derechos de ciudadanía a varios hombres de la población. Desafortunadamente, seguía excluyendo de la ciudadanía a las mujeres y otros grupos minoritarios. Muchas mujeres comenzaron a enfocarse en la obtención de la ciudadanía y la igualdad de género. ¿Habías escuchado sobre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? No estoy enterado, por lo tanto, del tema. Muchos años después, para la segunda ola, aquí las mujeres ya tenían derecho a votar en muchos países. Sin embargo, en México las mujeres pudieron votar hasta 1947, pero se dieron cuenta de que la igualdad legal no garantizaba una igualdad verdadera. Sí, podían votar o tener trabajo, pero en la práctica seguían existiendo grandes diferencias, como la desigualdad salarial, la discriminación en el trabajo, violencia doméstica o falta de control sobre su propia sexualidad y maternidad. En los años 90 surge la tercera ola. Muchas mujeres comenzaron a decir, no todas vivimos lo mismo. Y es verdad, no es igual una mujer blanca de clase media en una ciudad que ser una mujer indígena, negra o inmigrante. Además, esas mujeres querían crear un movimiento general que abarcaba los diferentes desafíos que se estaban enfrentando, de diferentes clases e identidades de género. Ya en la actualidad, desde la década del 2010, hablamos de una cuarta ola, marcada por la tecnología. Estas se convirtieron en un espacio de denuncia y organización. Movimientos como hashtag MeToo y Ni Una Más mostraron la magnitud del acoso y la violencia de género, visibilizando lo que antes quedaba en silencio. Durante mucho tiempo, a la mujer se le ha asignado un papel fijo: cuidar, obedecer y servir. Aunque en algunos lugares del mundo se han logrado avances enormes, todavía se siente esa herencia cultural que pone a la mujer en desventaja. Y más en nuestro país, México, existiendo feminicidios y casos de acoso cada día. El feminismo surge para cuestionar precisamente esas estructuras, esas ideas que parecían naturales, pero en verdad son construcciones sociales que nos limitan. Para finalizar con el tema, Ander, ¿quisieras darnos tu opinión? Sí, aunque falta mucho camino, también es cierto que se han logrado cosas importantes gracias a esta lucha. Desde el derecho a la educación y al voto hasta las leyes que buscan frenar la violencia de género. Pero lo más valioso quizá no está solo en los grandes logros históricos, sino en los pequeños cambios. Un padre que decide compartir de verdad las tareas del hogar, un profesor que anima a sus alumnas a dedicarse a la ciencia, un grupo de amigos que deja de repetir chistes machistas porque entienden el daño que genera. Por otro lado, Ana, ¿tú sabes qué es la masculinidad? Verdaderamente, no, desconozco el tema. La masculinidad se refiere al conjunto de atributos, valores y comportamientos y conductas que una sociedad vincula con los hombres. Lamentablemente se ha estereotipado como el uso de la agresividad, la fortaleza y la supresión emocional. Ahora bien, los términos
de dominación frente a los otros hombres y la subordinación de la mujer pertenecen al concepto de masculinidad hegemónica, propuesto por Connell en 1997. Ese término y el feminismo fueron fundamentales para la formulación de las masculinidades en la década de 1969 y 1970, las cuales promueven la libertad emocional, la corresponsabilidad en el hogar, el cuidado de los hijos, implementación del rechazo a la violencia contra la mujer y otros hombres, y a una construcción de relaciones basadas en el respeto, permitiendo así hacerle frente al machismo y al micromachismo. Estas nuevas masculinidades se van adquiriendo por el cómo te educan tus padres y por cómo las vas viviendo en la sociedad. Por eso cuando muchos hombres son agresivos, violentos, irrespetuosos, entre otras cosas, es porque así es como lo educó su padre o porque no tuvieron una figura paterna que lo guiara. Al no tenerla, tuvo que aprender del entorno en el que vivía, porque el entorno también juega un papel crucial en tanto la masculinidad de un hombre. Y con entorno me refiero a la escuela, amigos, familiares, hermanos. Que dentro de todo esto, los hermanos son el ejemplo a seguir después del padre. Así que en ausencia del padre, el hermano mayor es el siguiente en la línea para enseñar cómo ser un hombre de verdad, para enseñar lo que las masculinidades representan. Ana, ¿tienes algún comentario sobre esto? Sí, agregando lo que dijiste, yo considero que es verdad. Actualmente a los hombres se les sigue esquematizando de que no, tú eres hombre, tú eres machito, no tienes por qué llorar, tienes que ser fuerte, no tienes que por qué demostrar tus emociones. Y eso está mal. Los hombres tienen todo el derecho a llorar y hacer cosas que no los clasifiquen como débiles o fuertes. Hola compañeros, hoy Cris y yo vamos a platicar de un tema que muchas veces se confunde, es el sistema sexogénero. Exacto, porque no es lo mismo sexo que género, y entender esa diferencia es clave para comprender cómo funciona nuestra sociedad hoy en día. Empecemos por lo básico. El sexo se refiere a las características biológicas, los cromosomas, las hormonas, los genitales. Y el género es distinto porque tiene que ver con lo social y cultural, es decir, las expectativas y los roles que se asignan a las personas, dependiendo de su sexo al nacer. Y es ahí donde justo entra lo que llamamos el sistema sexo-género. Sí, que básicamente es un conjunto de normas que vincula el sexo biológico con lo que se, entre comillas, podríamos decir, se espera de ti, o sea, de uno mismo. Por ejemplo, si naces siendo hombre, se supone que tienes que ser fuerte, proveedor y no tienes la posibilidad de llorar o mostrarte vulnerable. Por otra parte, si naces como mujer, se espera ante la sociedad que seas delicada, sensible y que te dediques al cuidado de otros, como las amas de casa. Por eso vemos machismo, violencia de género o discriminación hacia quienes no cumplen con esos roles. Además, invisibiliza a identidades diversas como las personas trans, no binarias e intersexuales. Pero ojo, no todo es negativo. Hoy en día hay movimientos feministas y LGBTQ+ que cuestionan este sistema. Y también hay avances en las leyes y en la cultura que promueven el respeto a la identidad de género. Lo más importante es educarnos para desmontar los estereotipos y construir sociedades más libres e igualitarias. Entonces, para resumir el sistema sexo-género, este explica cómo se han impuesto roles a partir del sexo biológico en la sociedad. Pero por otra parte, también nos muestra la necesidad de cuestionar esas reglas y abrir paso a la diversidad. Exacto, porque al final lo que importa es que cada persona pueda vivir su identidad sin limitaciones. Porque cuando rompemos con estereotipos, no solo abrimos caminos para las personas trans, no binarias o diversas, sino que también damos libertad a todos. Exacto, un hombre puede expresar sus emociones sin miedo a ser juzgado y una mujer puede decidir su futuro sin que la sociedad la limite a un solo rol. Cuestionar el sistema sexo-género es trabajar por una sociedad más justa, donde el respeto y la igualdad sean reales y no solo palabras.
Y lo más importante, reconocer que nadie debería ser definido únicamente por su biología ni encasillado en un rol. Cada persona merece vivir de acuerdo a lo que realmente es.